Bienvenidos, queridos amigos, a este momento especial de estudio de la Palabra del Señor. Estamos en el segundo trimestre, segunda lección, Crisoles venideros. Usted leyó ese versículo que dice: no se sorprendan por las pruebas que van a venir, como si algo extraño estaría viniendo. Al contrario, gócense. ¿Usted se gozó por alguna prueba que tuvo en su vida cristiana? Probablemente cuesta que el cristiano se goce cuando está frente a una prueba. Hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema y cómo esos momentos difíciles pueden ser ilustrados como crisoles. El diccionario define crisol como un recipiente que se utiliza para derretir sustancias que requieren una temperatura muy elevada. También puede ser usada para referirse a una prueba difícil o un lugar o una situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Interesante esta última acepción inclusive. Vamos ahora a este estudio especial de este momento. Axiomas. Más allá de la evidencia. Crisoles venideros es el tema de hoy. Para ello tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros Álvaro Rojas. Bienvenido, querido Álvaro. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, Pastor Tito. Un gran abrazo a la distancia a cada una de las personas que están asistiendo a nuestro programa. Es un gusto para mí compartir una lección más de nuestra lección de escuela sabática para este trimestre. De igual forma, quiero dar la bienvenida a Arturo Berríos, pastor de la Iglesia Adventista también. Un saludo y luego, por favor, Arturo, guíanos en oración. Muchas gracias. Un gusto estar en este programa de Axiomas con el tema de los crisoles. Oramos. Señor que estás en los cielos, gracias porque podemos estudiar el objetivo de los crisoles. Podamos también de alguna manera, Señor, saber más los planes que tú tienes para nuestras vidas. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es una sorpresa? ¿Cuándo nos sorprendemos? Creo que hay sorpresas buenas cuando un grupo de amigos se acuerda que es un día especial para uno y cuando usted llega a su casa o llega a la oficina, de repente aparece algo especial, ¿no? Sorpresa, y entonces hay alegría. Pero pueden haber también algunas sorpresas que terminen generando angustia, situaciones complicadas. Y tal vez una de las sorpresas es cuando el cristiano no está preparado para experimentar algunas pruebas o cree que la vida cristiana con Jesús debería ser una vida de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría permanente, y de repente no siempre las cosas suceden como lo pensaba. Leo Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. Pastor Arturo, ¿qué le podemos decir a esta persona, a este hermano que está pasando estas pruebas y se está sorprendiendo porque desde el momento cuando comienza a seguir a Jesús o cuando su vida está más consagrada, pareciera que más problemas vienen? Sí, aquí Pedro habla con autoridad. Realmente la vida de Pedro pasa por muchas pruebas por amor a Jesús. Y nosotros que también somos seguidores de Cristo, de igual manera, vamos a pasar, no tenemos por qué asustarnos. Desde el momento que aceptamos a Cristo, vamos a pasar por pruebas, por dificultades en nuestras vidas. Inclusive dice, no se extrañen como si algo, como si algo extraño les aconteciese. Quiere decir que la vida cristiana incluye también pasar por estos momentos que después vamos a ver tendrán un propósito. Correcto, ¿no? Y justo vamos a estudiar cómo Dios, a pesar de las pruebas, siempre está bajo su cuidado, siempre nos cuida. Álvaro, luego el versículo 13 dice la actitud que debiera tener el cristiano ante estas pruebas. Sí, es interesante que el Señor nos pide que
que tenemos que estar firmes a pesar de las pruebas que sobrevienen, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar ya el estudio y vamos a aprender también los tipos de crisoles que existen para la vida de un cristiano. Bien, estar firmes y dice gozaos inclusive, y es algo que cuesta, ¿no? Que cuando venga una prueba uno agradezca de gloria al Señor, porque dice, a través de eso ustedes están siendo partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con la alegría. Creo que una de las cosas que puede ilustrar así de manera resumida es la prueba que una mamá tiene al momento de dar a luz o previo al momento de dar a luz, dolores y todo esto, pero se goza porque ya va a llegar el hijo, y cuando llega el hijo pasa todo lo demás en un segundo plano, como que sí fue parte de la experiencia que termina ayudándole a magnificar su alegría. Y es interesante que Pedro hace énfasis en el hecho de que no debemos sorprendernos, porque aparte del dolor, la sorpresa aumenta esa situación, ¿no? En cambio, cuando como cristianos entendemos que dentro de la vida del cristiano está también el sufrimiento, al igual que el ejemplo que usted menciona, ¿no, pastor? La madre no se entera que ya va a nacer su hijo al terminar el periodo de gestación, ¿no? Durante 9 meses ya ella sabe que el hijo viene en camino, a ella se le informa cómo va a ser el procedimiento, el dolor que va a experimentar, así que no es un dolor que la sorprende en el momento, ¿no? Bien. Vamos a usar el término crisol porque así como leímos la definición del diccionario, implica también las pruebas, implica la imagen, la figura de este recipiente que se usa para elevar a altas temperaturas a un metal en muchos casos, y que en la vida vamos a pasar por ese tipo de cosas. Y nuestra lección va a mencionar algunos tipos de crisoles. ¿Cuáles son esos, algunos de ellos, Pastor Arturo? Sí, un poquito profundizando el tema de crisol. Su función principal es calentar, fundir, quemar y calcinar. Y aquí encontramos el tema de los crisoles de Satanás. ¿No? Tenemos un texto, 2 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y ahí dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí nos muestra que Satanás, el diablo, es un ser que existe. No es una metáfora, no es una leyenda, no, es algo que realmente hay. Y obviamente aquí dice este versículo que está alrededor. ¿A qué se refiere? Si nosotros podemos ver en nuestro ambiente, encontramos sufrimiento, muerte, encontramos degradación de los principios, de los valores. Realmente el diablo está llevando a muchas personas sin esperanza, ¿no? Y aquí nos muestra ese crisol que puede dañar, ¿no? Que ese lastimar. propósito tal vez sería destructivo, ¿no? Destructivo. Como el león rugiente, dice, la imagen probablemente nosotros no tengamos bien de primera mano, ¿no? Pero cuando uno va, alguna vez fue a un zoológico, ve el animal y con la furia, ejemplificando a Satanás. Ese sería una manera de causarle daño a la persona, y el cristiano también puede ser objeto de ese ataque. Yo pienso que, pastor, más que daño, él procura nuestra muerte. Porque recordemos que la paga del pecado es la muerte, y el final del camino que Satanás nos muestra es la muerte, ¿no? Por eso es que Pedro hace ahí una ejemplificación con el león, ¿no? El león lo que busca es devorar, matar, asesinar a su presa, ¿no? Y consumirla. Entonces ese es el objetivo que el enemigo tiene. No sé si nosotros hemos imaginado a Satanás así, ¿no? La Biblia lo dice, anda buscando a quien devorar. Creo que ese es un elemento que va a hacerse evidente en varias acciones que en la Biblia encontramos, ¿no? A Jesús directamente atacándolo en el desierto, tratando de hacer de que desobedezca al Padre, y en el resto de los personajes de la Biblia, y actualmente también, por supuesto, el blanco son los cristianos. El folleto dice que nosotros no podemos evitar ver la obra de Satanás, del diablo, ¿no? Es realmente cuando uno mira alrededor podemos ver las consecuencias, cómo uno termina cuando se aleja de Dios. Realmente se compara a un león, ¿no? Un león quiere matarnos, quiere eliminarnos, quiere sacarnos de la vida eterna. Aunque el propósito puede ser destructivo, pero cuando la persona
pasa ese momento de prueba, termina fortalecido. ¿Qué otro crisol más nos presenta la lección de esta semana? El crisol del pecado, ¿no? Usted dijo, pastor, que es cierto que si pasamos del crisol de Satanás nos sentimos purificados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando caemos en la tentación que Satanás nos presenta? Y ahí nos muestra la lección del crisol del pecado, ¿no? Romanos, capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay algo que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? El crisol del pecado es el camino por el cual nosotros entramos. No es la idea del Señor que tú peques, es la idea del Señor que tú te fortalezcas, pero si pecas, cruzas por este crisol también, cruzas por estos momentos difíciles. El Señor nos ama, pero no ama al pecado. El Señor quiere exterminar el pecado y muchas veces eso traerá dolor a nuestra vida porque el pecado está dentro de nosotros, ¿no? Este sería el caso de una persona que desobedece los principios de salud, se enferma y está pasando por momentos de dolor, de tristeza, pero es porque personalmente tomó la decisión de avanzar por ese camino. Este crisol nos muestra las consecuencias del pecado, ¿no? Cuando desobedecemos las leyes, obviamente, de la alimentación, vamos a tener consecuencias, operaciones, ¿no? Yo creo que tiene que ver con más consecuencias. ¿Y hay salida para aquel que involuntariamente o voluntariamente o porque no conocía, cayó en este crisol del pecado? ¿Hay salida? Claro que sí, el Señor nos muestra el perdón, ¿no? Pero hay que entender esto también, Pastor Tito. A pesar de que el Señor perdona nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados llegan. Y a eso hace referencia el crisol del pecado, ¿no? Muchas veces creemos que, bueno, por ejemplo, tuve un problema en mi matrimonio y mi matrimonio terminó. Y yo voy a pedirle perdón al Señor y ya, bueno, mi matrimonio se va a arreglar y todo va a ser como era antes. No, no es así. Experimentamos ese dolor, pasamos por esos momentos difíciles porque son las consecuencias de nuestros pecados, a pesar de que el Señor nos perdona por lo que hicimos. Muy bien. Vamos, amigos, a una pequeña pausa. Continuaremos en breve. Ya retornamos con Axiomas. Estamos en el tema número 2, los crisoles venideros. Amigos, hemos visto que estos crisoles pueden ser directamente los crisoles del enemigo, de Satanás, como león rugiente, dice Pedro. Luego el crisol del pecado, en el que el ser humano, por su debilidad, termina cayendo, pero a pesar de eso, Dios en su misericordia tiene la posibilidad de restablecerlo, aun cuando las consecuencias sí son permanentes. ¿Qué otros crisoles más podemos encontrar en base a nuestra lección, Arturo? Tenemos los crisoles de la purificación. Y aquí Dios usa el refinamiento y la prueba para sacar algo bueno en nosotros, ¿no? Vamos a leer un texto. Está en Jeremías capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Y aquí hay una pequeña cita, ¿no?, que me gustaría leerla. Si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera, ¿no? Entonces Dios permite mediante este crisol para que nosotros podamos ser refinados, ¿no? Podamos ser purificados. Este crisol de la purificación cumple ese objetivo. Y yendo a la ilustración del crisol, supongamos, ¿no?, que se pone un metal o un objeto que tenga un metal, el oro, va a lograr de que en algún momento se separe de todo lo que es impurezas y termine quedando el oro puro. La purificación tiene que ver con elementos que nos van a ayudar justamente a pulir nuestro carácter, a poner en armonía la voluntad de Dios algunas cosas, y a veces cuesta, ¿no?, porque
La persona sin duda alguna lo que está haciendo lo hace a veces creyendo de que está haciendo lo correcto, pero hay que eliminar esos elementos. Correcto, es como un mineral cuando lo sacamos de la tierra, ¿no? De la roca, sale todo sucio con un montón de otros minerales y tenemos que purificarlo, ¿no? Y el crisol cumple esa función, ¿no? De fundir, de calcinar. Y es interesante notar, Pastor Tito, que es algo que debemos experimentar. Debemos ser purificados. Debemos ser purificados a través de las pruebas que muchas veces el Señor permite que lleguen a nuestra vida, ¿no? Y debemos pensar de que este método que el Señor tiene es un método que nos ayuda a acercarnos a Él y en especial que nos guía hacia nuestra propia salvación. Ahora, mirando desde este punto de vista, una prueba es lo que Pedro diría, ¿no? No se sorprendan. Más bien ustedes gócense porque es como que estamos avanzando en ese proceso, permitiéndole que Dios y el Espíritu Santo vayan purificando nuestro carácter, nuestra vida, eliminando aquellas cosas que no son útiles en nuestra vida cristiana. Hay otro crisol más que menciona la lección, además del que hemos hablado ya, el crisol de Satanás, que el propósito es destructivo, el crisol del pecado, que es dañino también, pero que nosotros mismos muchas veces nos metemos, este otro que es de purificación, que Dios va permitiendo y guiando para que pasemos por ese proceso para purificar nuestro carácter, y hay uno más. Es el crisol de la madurez, pastor. Y esto lo encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vemos a Pablo mencionando algo importante, Pastor Tito, y es de que Pablo habla de este aguijón, pero no de un aguijón que en cierto sentido lo conduce hacia el mal, sino de un aguijón que evita que él vaya hacia ese camino. Y ahí nos muestra el tema de la madurez, ¿no? Y hay una gran diferencia entre cortar el pasto y podar el pasto, ¿no? Uno corta es cuando uno, quiere bajarle el tamaño, ¿no? Y uno va y corta. En cambio, podar es algo que uno hace de manera reiterativa. Uno mantiene el pasto a ese nivel y el pasto por debajo de ese nivel empieza a expandirse en la tierra, ¿no? Y bueno, para las personas que saben de canchas y de mantenimiento de todo eso, cuando uno tiene esa rutina de podar el pasto, ayuda en la parte de abajo a que el pasto tenga otra consistencia, ¿no? Y a eso se refiere el crisol de la madurez, ¿no? Que muchas veces hay situaciones que pasan en nuestra vida, pero eso nos ayuda a madurar y más adelante nos ayuda a evitar que pase eso nuevamente. ¿Por qué? Porque recordamos lo que ya pasó, recordamos lo que trae a nuestra vida y evita muchas veces que caigamos en el mismo agujero. Y Pablo lo dice puntualmente, ¿no? Para que no me enaltezca. O sea, Dios muchas veces detecta cuál es el problema y Él va a permitir algunos elementos para preservarnos, más que para limitarnos. Y aunque el aguijón de la carne acá no se especifica que es, muchos comentadores creen que era un problema de la visión, pero que le hacía notar a él que dependía de alguien, que no era el todopoderoso apóstol. Inclusive él dice, me glorío en mi debilidad cuando habla de estas situaciones, ¿no? Y no sé si nosotros también podemos identificar alguna cosa que creemos que nos está ayudando a madurar, a crecer, a evitar que caigamos en alguna actitud negativa. Pastor Arturo. Sí, la podación tiene que ver también con la propia naturaleza humana. Tiene que ver con el orgullo, ¿no? La envidia. Yo creo que necesitamos ser podados en vez en cuando por nuestro Dios. Inclusive Jesús, cuando usa la metáfora de la vid, Él dice, ¿no? Todo pámpano que lleva fruto la limpiará. Ese limpiar significa justamente podar, ¿no? Cortar aquellas cosas que pueden perjudicar, de modo que se pueda habilitar para que dé más fruto. Así que el tema de la poda, de elementos que van a ayudar a crecer, a madurar, están presentes aquí dentro de la prueba. Yo no sé, querido amigo, querido
querida amiga, si cuando ves una prueba identificas de qué lado está esa prueba, cuál de esos crisoles es lo que está produciéndose o está siendo visible en tu vida. Y creo que el identificar nos ayudaría también a nosotros a fortalecernos para pasar ese momento, ¿no? No sé si hay alguna cosa más que quisieran comentar aquí, Álvaro. Me gusta mucho este pasaje bíblico, pastor, porque aquí Pablo nos muestra de que muchas veces el Señor nos utiliza, porque Pablo estaba siendo utilizado por el Señor. Él recibía revelación del Señor, pero Pablo tenía ahí una lucha, ¿no?, sobre enaltecerse a él mismo. Y este aguijón lo ayudaba a él a no caer en esta situación, ¿no? Y como usted bien lo dice y lo hemos hablado aquí también, es bueno que leamos la Biblia, es bueno que estemos con el Señor, pero también es bueno no perder de vista que somos seres que hemos caído en pecado, que somos seres que tenemos errores y que es bueno que nos acerquemos al Señor y que no caigamos en esto de la enaltación en sobremanera, ¿no? Pablo dice, le he pedido, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite, dice, ¿no? Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Yo no sé si en nuestra experiencia le hemos pedido al Señor que nos dé algo, que nos quite algo, que nos elimine alguna situación, que nos dé mayor facilidad en algo, pero a veces tiene un propósito y es el de evitar que nosotros caigamos en algún error, ¿no? Sí, creo que es depender de Dios, ¿no? Creo que sin Dios no podemos hacer nada. Y lo principal en nuestras vidas. Bien, vamos a una pausa final, volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Crisoles venideros fue el tema que estuvimos conversando el día de hoy. Tal vez alguno de ustedes pasó alguno de estos crisoles. Es posible que alguno esté en este momento pasando. Y sin duda alguna es importante notar que en medio de este proceso Dios también está con sus hijos. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros en esta oportunidad y tienes unos segundos para concluir. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todas las personas que han asistido al programa y que seguramente están atravesando por crisoles en su vida, que se aferren al Señor, que sean firmes, y que el Señor permite muchas veces esa situación con el fin de purificarnos, de hacernos más maduros y con un fin salvífico también. Bien, gracias, Arturo, por acompañarnos en este diálogo y del mismo modo tienes unos instantes para despedirte. El tema de los crisoles, ¿no? Es un tema muy llamativo, el asunto de la química, ¿no? Entrar a un laboratorio y encontrar muchos crisoles, donde se usa para calentar, para fundir, para calcinar. Y estoy seguro que muchas personas hemos pasado por diferentes crisoles. Capaz que fue fallecimiento de una persona, algún problema económico, sentimental. Y creo que esos crisoles es necesario que pasemos todos. Eso nos ayuda para que podamos depender de nuestro Dios, ¿no? Queridos amigos, estamos concluyendo esta lección. Sin duda alguna, el mirar más allá del momento presente, el mirar que así como Jesús pasó por momentos difíciles, pero luego se sentó a la diestra del Padre, Él también quiere que a través de estas dificultades nosotros aprendamos